Ya, ¿cómo van a ser las clases? Bueno, una primera parte va a ser el contenido teórico. Vamos a explicar a nivel conceptual eh, durante, no sé, media hora, una hora. Y ustedes para tener un orden, van a poder hacer las preguntas que crean necesarias en el chat. Y al finalizar la exposición ya vamos respondiendo a alguna de estas, ¿no? Siempre que haya el tiempo. Bueno, es importante que presten atención porque vamos a utilizar lo que trabajamos en clase para el trabajo grupal. Luego de la exposición tendremos un break de 10 minutos. Vamos a luego exponer un caso práctico de lo que se está comentando. Y al final se va a hacer el trabajo grupal. Para esto se da la recomendación de que los grupos que se asignen, ahora veo que se están conectando, pero vamos a hacer grupos, no sé si de 10 de repente. Entonces, la recomendación es que creen su grupo por WhatsApp para que puedan coordinar un poco el avance, ¿no? Eh, claro, lo ideal es nosotros supervisar el avance del trabajo durante la clase, ¿no? O sea, no queremos que se lleven más trabajo aparte de sus clases, sino que durante esta media hora que hagamos el trabajo grupal, ustedes puedan desarrollar el trabajo, entregarlo, ¿no? Subirlo a un link que se le va a compartir y ya, ¿no? Cumplir con el trabajo. Y al final de esta parte grupal, se va a pedir que un representante del grupo exponga los avances, ¿no? De manera rápida, ¿no? Sencilla. Si no han avanzado mucho, bueno, también lo mencionan, ¿no? Ya, a ver, el primer tema es el sector público y la gestión pública en el Perú, ¿no? Entonces, para poder entender en qué el ámbito en que se desarrolla el sector público y la administración pública, hay que entender de manera sucinta, ¿no? ¿Qué es el Estado? Del Estado hay muchas definiciones, tal vez muchos de ustedes vienen de las ciencias políticas o derecho, y hay una gran bibliografía sobre el Estado, y el cual tiene sus motivos históricos y hay distintos enfoques, pero para motivos de este curso vamos a usar una definición práctica en la cual la definimos el Estado como este conjunto de instituciones con autoridad, es decir, con poder para decidir sobre la ciudadanía y potestad para establecer normas que regulen una sociedad teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado, ¿no? Bueno, ustedes ya deben conocer que son componentes del Estado, ¿no? Que tenga un gobierno, el mismo Estado, la nación, el territorio, ¿no? Porque todo lo que va a desarrollar un Estado dentro de su territorio va a ser parte de la gestión pública, la administración pública, ¿no? Que finalmente va a tener consecuencias en lo que es el día a día de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el Estado va a actuar o intervenir eh, o desarrollar estas decisiones? Va a ser a través de estas entidades o instituciones públicas que que generalmente están desarrolladas en la Constitución, ¿no? En este caso, del Estado peruano, la estructura del Estado está definida en la Constitución política, ¿no? Entonces, para hacer una pequeña aclaración, gestión pública es distinto a lo que es administración pública, ¿no? Administración pública vendría a ser aquellos organismos que desempeñan funciones con impacto público, ¿no? Con este interés en la sociedad y que buscan dar bienes y servicios de tal manera que se regulen ciertas fallas de mercado que vamos a ver más adelante y que principalmente tengan un beneficio para la sociedad, ¿no? Y la gestión pública es el conjunto de acciones mediante las cuales estas entidades que pertenecen a la administración pública eh, tienden al logro de los fines, objetivos y metas, ¿no? Perdón, cada una de estas organizaciones bajo la cual está organizado un Estado tiene ciertos eh, funciones y metas que tiene que cumplir y las cuales están desarrolladas en lo que son sus leyes orgánicas, ¿no? Ustedes pueden googlear, ¿no? Digamos, ley orgánica del Poder Ejecutivo, ley orgánica del Poder Judicial, y van a encontrar cuáles son las funciones, cuál es la definición, qué aspectos involucran, ¿no?
Entonces la gestión pública generalmente están enmarcados en políticas gubernamentales o políticas públicas, que son estos planes macro que son establecidos finalmente por el Poder Ejecutivo, los cuales, digamos, son desarrollados a partir de sus distintos ministerios, ¿no? Entonces, vamos a tener que, van a haber distintas acciones en función a los tipos de ministerios que posee el Estado peruano, ¿no? Entonces, nuevamente para recapitular, el sector público es entendemos al sector público como el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple funciones de prestación de servicios y de establecer ciertas reglas de mercado, ¿no? Acá es importante tener en cuenta la teoría de la agencia, ¿no? En el caso de la gestión pública, la gestión pública, digamos, teóricamente se desarrolla a partir de conceptos que vienen del mundo empresarial, ¿no? Entonces, la teoría de agencia viene más que todo del sector de empresas, del mercado privado, ¿no? Pero a la hora que se desarrollan los conceptos y un poco se trata de desarrollar lo que son políticas de gestión pública, muchas veces se comparten esas teorías, ¿no? Entonces, la teoría de la agencia que dice, esta es una herramienta que define la relación del Estado y la administración pública, ¿no? A través, es una ciencia económica y mediante la cual se tiene dos actores principales, ¿no? El agente y el principal, ¿no? Entonces, estos dos actores, que es el agente y el principal, eh, van a estar en constante interacción, ¿no? Cada uno con intereses propios. Entonces, la idea básica de la teoría de la agencia son estos dos actores, el agente y el principal, que están en constante interacción para lograr eh, una relación de beneficio mutuo, ¿no? Pero siempre uno va a tender a obtener el mayor interés propio, ¿no? Es como eh, hacer una transacción económica, digamos, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a buscar un mayor beneficio sobre el otro, ¿no? En el caso del Estado peruano, el agente sería el funcionario público o el agente político, ¿no? Puede ser un congresista, un consejero regional, ¿no? Un regidor, y el principal sería la ciudadanía, ¿no? Entonces, tenemos en el Estado estos dos actores, que es la ciudadanía y el funcionario público o el político, ¿no? ¿Cómo interactúan? Bueno, la ciudadanía tiene un montón de demandas, ¿no? De carencias que requieren resolver, ¿no? Entonces, van a ir a través de estos funcionarios públicos o políticos que están en los distintos órganos del Estado, pueden estar dentro de las municipalidades, dentro de entidades del sector eh, de lo que es el Poder Ejecutivo a través de un ministerio, y van a buscar que resuelvan sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, alguien puede buscar que resuelvan su necesidad de educación, ¿no? Puede requerir de que construyan una institución educativa o pongan un módulo educativo dentro de su barrio o en su asentamiento o en su distrito, ¿no? Y para eso va a tener que hacer los trámites con el Ministerio de Educación, va a tener que insistir y ver si es factible, ¿no? O económicamente viable colocar una institución pública ahí. Entonces, estos agentes son los encargados de administrar un conjunto de bienes y actividades del Estado que no les pertenecen, ¿no? O sea, esto es importante. Los agentes, como digamos, estos funcionarios públicos, no administran bienes propios, sino administran bienes públicos que le pertenecen a todos, ¿no? Con la finalidad de maximizar el interés y el beneficio de todos los ciudadanos, ¿no? Ahí hay una imagen, por ejemplo, del servicio de salud, ¿no? Entonces, los agentes serían los enfermeros, doctores, que brindan el servicio de salud, pero este es un servicio que busca el beneficio de los ciudadanos, ¿no? No es un servicio privado, es un servicio público y están a su vez encargados de toda una infraestructura, una serie de equipos, de personal a cargo, los cuales no tienen que malversar, ¿no? O sea, tienen que sacar el máximo provecho a fin de darle mayores beneficios a los ciudadanos, ¿no? Ya entrando al caso específico del Perú, o sea, el Perú está organizado a través de los tres poderes que ya conocemos, poder legislativo, ejecutivo, judicial,
Pero además hay otras entidades del Estado que tienen poder, ¿no? Y ciertas capacidades para influir en la toma de decisiones de las personas, ¿no? Estos son organismos constitucionalmente autónomos, muchos de los cuales eh, pueden ser nombrados por el Ejecutivo, pueden ser nombrados por el Poder Legislativo. También tenemos los gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? ¿Qué más dice la Constitución sobre el Estado peruano? Bueno, dice el Estado peruano es unitario y es indivisible, no es uno solo, por más de que tengamos regiones con cada uno con capacidades administrativas. Eh, y esto está dicho en el artículo 43, ¿no? Y a su vez, todos estos poderes y esta organización del Estado funciona a través de dos puntos principales, ¿no? Los sistemas administrativos y funcionales, que vamos a explicar más adelante. Este es, digamos, el organigrama del Estado peruano. Pueden ver, por ejemplo, el Poder Legislativo, que es el Congreso de la República, y todos los órganos que lo componen, ¿no? Tenemos el Pleno, el Consejo Directivo, Mesa Directiva, la Presidencia, las distintas comisiones, ¿no? El Poder Ejecutivo, que es el gobierno, está representado a través del Gobierno Nacional y la Presidencia de la República, cuenta también con el Consejo de Ministros y los distintos ministerios, ¿no? El Poder Judicial, en la cual podemos ver la Corte Suprema de Justicia, Corte Superior de Justicia, la Academia de la Magistratura, órganos constitucionales autónomos, que es el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, el Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, ¿no? Como mencionaba, algunos de estos son nombrados eh, desde el Poder Ejecutivo, o sea, los directivos son nombrados del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, o muchas veces tienen un directorio, ¿no? Algunos son elegidos por el Poder Ejecutivo, otra cuota por el Poder Legislativo, ¿no? Y los gobiernos regionales y locales, ¿no? Bueno, en el Estado hay cerca de 312 unidades ejecutoras, que son las encargadas de llevar a la práctica lo que son las políticas públicas y hacer efectiva el presupuesto público, ¿no? A través de la provisión de bienes y servicios, ¿no? Los gobiernos regionales se dividen en 26 pliegos presupuestales, a su vez, los cuales tienen 393 unidades ejecutoras. Tenemos cerca de 1.834 gobiernos locales y un total de 2.539, ¿no? Pero acá también se desarrolla ya más a detalle las distintas entidades y organismos dentro de los ministerios, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos ver en el Ministerio de Ambiente otro tipo de organismos como la OEFA, el SENACE, SENAR, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Sinfotur, Perú, y así, ¿no? O sea, en realidad el Estado peruano es bien grande y requiere de un montón de estos sistemas, de estos organismos, los cuales funcionan a través de sistemas administrativos y que van a brindar bienes y servicios públicos, ¿no? Pero son tantas las necesidades que es necesario crear todo este organigrama para llevar de mejor manera la implementación de las políticas públicas. Ya. Entonces, ¿cuál es el marco normativo bajo el cual se desarrolla el sector público? En primer lugar, como mencionaba, está la Constitución Política del Perú, ¿no? Este, digamos, es la Carta Magna, es la ley bajo la cual todas las otras leyes se van desarrollando y permiten, digamos, que se formen todos estos organismos que hemos estado viendo, ¿no? Tenemos también la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, igual sus pares en el Poder Legislativo, Poder Judicial, las cuales se menciona o se desarrolla cuáles son las funciones, atribuciones de estos poderes, ¿no? La ley también de reforma constitucional sobre la descentralización, la ley de bases de la descentralización, todos estos son un conjunto de leyes que buscan hacer más eficiente el accionar del sector público, ¿no? De la gestión pública. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se ha visto de que un Estado centralizado, unitario, que base toda su política o accionar, digamos, desde un solo sector o desde un solo poder, es ineficiente, ¿no? Entonces requiere el apoyo y participación de los distintos órganos de poder
que se distribuyan a nivel territorial, ¿no? Que serían los gobiernos locales y regionales, los cuales están desarrollados a través de lo que son sus leyes orgánicas de los gobiernos regionales y la ley orgánica de municipalidades, ¿no? También es importante mencionar, y lo vamos a aplicar más adelante, la ley de modernización de la gestión del Estado, ¿no? Eh, digamos, el Estado peruano, según la Constitución, está en constante modernización, ¿no? Y es lo que requiere, ¿no? Porque, digamos, las necesidades de todos nosotros, de los ciudadanos, no son de cierta medida constantes, ¿no? Digamos, sí son, hay algunos aspectos que sí son constantes, pero siempre van a haber variaciones, ¿no? Y eso de qué depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo que tiene que ver con lo de ahora, ¿no? O sea, ahora, digamos, antes había un montón de necesidades, pero ahora lo que está surgiendo son las necesidades derivadas de los efectos del cambio climático, que se ven reflejados por este tema de los huaicos, aluviones que están habiendo, ¿no? Entonces, si bien tenemos un montón de necesidades, pero el contexto va a ser de que hayan ciertos requerimientos que tengan mayor injerencia o importancia por un determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la Constitución es la Carta Magna, es la ley sobre la cual se rige el derecho, justicia, determina la estructura y organización del Estado, y actualmente la que está vigente es la Constitución de 1993, ¿no? Como mencionábamos, en la Constitución menciona que el Estado peruano es un Estado democrático de derecho, la forma de gobierno es la República, la cual es democrática, social, independiente, es uno, indivisible, es un gobierno unitario, representativo, descentralizado. O sea, desde acá ya empiezan a mencionar desde la Constitución de que el Estado no funciona de manera, eh, digamos, centralizada, ¿no? Sino lo que se busca es tener este apoyo en los distintos niveles de gobierno. Y se organiza según el principio de separación de poderes. Es importante, bueno, recalcar, ¿no? Que la Constitución marca el enfoque de los deberes del Estado peruano, ¿no? Sobre todo el Estado debe enfocarse en lo que son los ciudadanos, ¿no? Para esto tienen que defender la soberanía nacional, ¿no? O sea, velar eh, por la configuración del Estado, no ceder territorio, por ejemplo, invertir en lo que son los límites del país, ¿no? Garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de amenazas contra su seguridad, ya sean internas, externas, y promover el bienestar general que tiene sus pilares en lo que es la justicia y el desarrollo de la nación, ¿no? Entonces, otro punto importante es que menciona la Constitución en el artículo 45, es que los poderes del Estado emanan del pueblo, ¿no? Entonces, es la sociedad civil, somos todos nosotros a través de los mecanismos de representación, los mecanismos democráticos que ya conocemos, eh, que son mediante las elecciones, ¿no? Y el voto, que podemos elegir a través de los partidos políticos a quienes nos van a representar, ¿no? Y quiénes van a hacerse cargo de lo que es la administración pública finalmente, ¿no? La cual está dentro de lo que es el poder ejecutivo, y también quiénes van a ser nuestros representantes dentro del otro poder del Estado, que es el poder legislativo, a través del Congreso de la República, ¿no? Luego, como mencionábamos, la Constitución también desarrolla este tema, ¿no? O sea, ¿cuál es la organización de estos poderes en específico, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 4 del artículo 110 menciona para el Poder Ejecutivo quién es el presidente de la República, ¿no? El presidente de la República es el jefe del Estado, personifica a la nación, cada cuánto puede ser elegido, cuáles son los requisitos para que éste sea elegido. También desarrolla lo que es la estructura del poder legislativo, por ejemplo, ¿no? O sea, es en la Constitución que se decide y se dice que el poder legislativo puede tener una cámara o dos, ¿no? En el caso peruano tiene una cámara, ¿no? Pero ya es la Constitución la cual te lo va a definir. También te dice cuál es el número de congresistas que tiene el, el poder legislativo, cuáles son los requisitos para que uno pueda ser elegido congresista,
y a su vez también desarrolla lo que es la estructura del Poder Judicial, ¿no? Cuáles son las funciones de la cabeza del Poder Judicial, etc. Luego, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos de que estos poderes también tienen su propio marco normativo específico, la cual desarrolla lo que son sus atribuciones, ¿no? En el caso del Poder Ejecutivo, tiene lo que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la cual, por ejemplo, en el capítulo 2, en las competencias del Poder Ejecutivo, artículo 4, 5, 6, desarrolla, ¿no? Cuáles son las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, cuáles son las competencias que comparten con los gobiernos regionales y locales, ¿no? O sea, este es algo que hay que tener bien en claro, que el Poder Ejecutivo, si bien desarrolla varias funciones, ¿no? Y provee varios tipos de servicios y bienes a la ciudadanía, van a haber ciertas competencias que están compartidas con los gobiernos regionales y locales, ¿no? Por ejemplo, una de estas es la educación, la salud, la seguridad, ¿no? Es por eso de que las municipalidades, por ejemplo, brindan el servicio de seguridad ciudadana. O sea, todos donde vivimos en nuestro distrito pagamos arbitrios, y por estos arbitrios nos proveen seguridad ciudadana que se ve reflejada a través de unidades de serenazgo, personal efectivo que está, digamos, vigilando constantemente. La educación también, por ejemplo, ¿no? Este es otro punto importante, ¿no? Dicen, ya, falta un colegio en una localidad, ¿no? Y dicen, ya, el Ministerio de Educación no me está atendiendo, pero lo que no saben, o lo que no les han explicado, es que la educación es una tarea compartida, una responsabilidad compartida, y es el gobierno local el cual puede y debe atender este tipo de servicios, ¿no? O sea, una municipalidad tiene una unidad ejecutora, la cual puede formular uno de estos proyectos educativos, o sea, crear un colegio y suplir esta necesidad de educación, ¿no? No necesariamente tiene que recurrir al ministerio, ¿no? Eh, Luego también, bueno, menciona el artículo 8 las funciones del presidente de la República, ¿no? También en esta ley orgánica se desarrolla lo que son los ministerios, eh, cuál es su definición, cómo se constituyen y cuáles son las funciones. Por ejemplo, muchas eh, de las funciones de los ministerios tienen que ver con el diseño, la ejecución y supervisión de los que son las políticas públicas, ¿no? Finalmente, todo lo que haga el Estado debiera estar enmarcado en lo que son las políticas públicas que van a ser estos planes a largo plazo, que van a desarrollar un poco la guía o eje central bajo el cual va a accionar el Estado, ¿no? Para esto tienen que coordinar estrechamente con los distintos organismos descentralizados, de la sociedad civil, de los otros poderes también. Ya. En cuanto a la descentralización, vamos a explicar un poco cómo es que se da, ¿no? La descentralización no es un proceso, bueno, perdón, no es un hecho que simplemente se dio y ya acabó o finalizó, ¿no? Es todo un proceso que está en desarrollo, incluso antes de la década de los 90, pero para efectos del curso vamos a tomarlo a partir del Fujimorismo, ¿no? Entonces, termina el gobierno autoritario, ¿no? de Alberto Fujimori, y hay una gran necesidad de la presencia del Estado por parte de las regiones, ¿no? Entonces, el presidente entrante, que es Alejandro Toledo, sienta lo que son las bases normativas, ¿no? A lo que va a ser el proceso de descentralización a través de la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Municipalidades, a fin de poder nuevamente demarcar lo que son las funciones, responsabilidades de estos niveles de gobierno, ¿no? Luego acá hay otros hitos importantes. Como ven, digamos, este proceso ha sido abarcado por los distintos presidentes, ¿no? Alan García, Ollanta, PPK, incluso hasta ahora sigue en constante desarrollo, ¿no? Como vamos a ver más adelante, digamos, cada gobierno ha ido planteando una idea o una visión sobre la cual se va a desarrollar la descentralización y sobre la cual se va a desarrollar la gestión pública, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los principios de la descentralización? Bueno, tienen que ver con la desconcentración de las funciones, ¿no? Por ejemplo, lo que explicábamos, ¿no? El gobierno nacional tiene una serie de funciones que buscan solucionar estos problemas públicos que tiene la sociedad y los cuales va a ir desconcentrando a nivel regional, a nivel local y finalmente eh, poder proveer y generar beneficios o valor público hacia el ciudadano, ¿no? ¿Cuáles son un poco los cambios que han habido? En la década de los 90 hasta el 2003 eran los ministerios, los cuales centralizaban todas estas acciones y sistemas administrativos y hacían que la gestión pública sea, digamos, lenta, tediosa, que no lleguen los servicios y que cree finalmente mucho malestar, ¿no? Y es en el 2003 en adelante, a partir del gobierno de Alejandro Toledo, en la cual ya se da esta división y surgen estos nuevos poderes, ¿no? Que vendrían a ser los gobiernos regionales, locales, ¿no? Ya, solo mencionar para conocimiento que los antecedentes de lo que son los gobiernos regionales, locales, perdón, gobiernos regionales son los que eran denominados cetares, ¿no? Entonces había Cetar Amazonas, Cetar Ancash, Cetar Apurímac, ¿no? Luego acá vemos un poco cuál era el esquema antes de la descentralización. Vemos el gobierno nacional, los distintos ministerios que existían, y estos cómo iban interviniendo a través de las direcciones regionales, pero sectoriales, ¿no? Vemos que hay una dirección regional de minería, dirección regional de salud, y cada una brinda un servicio público sectorial, ¿no? Es decir, de una sola rama, o sea, digamos, solo salud, solo transporte, ¿no? Pero luego, ya con la descentralización, lo que se busca es que el gobierno nacional no centralice o no brinde cada uno de estos servicios directamente, ¿no? Porque es ineficiente y sale caro y finalmente es un desperdicio de recursos, sino que eh, divida su accionar, ¿no? Desconcentre un poco sus tareas y funciones a través de los gobiernos regionales, ¿no? Y serán estos quienes, guiándose de las políticas públicas que son desarrolladas a partir de los ministerios del gobierno nacional, van a implementar distintas acciones, ¿no? Que finalmente van a servir para la provisión de servicios y bienes públicos, ¿no? Bueno, mencionábamos cuáles son un poco el marco normativo de la descentralización. Tenemos la ley de bases de la descentralización, ley orgánica de los gobiernos regionales, locales, la ley de incentivos para la integración y conformación de regiones. Eh, digamos, la descentralización no está terminada, ¿no? Y las regiones actuales tampoco son las regiones definitivas que se plantearon en un inicio, ¿no? Sino que debieran ser macro regiones, ¿no? Por ejemplo, en el norte debiera haber una macro región conformada por 5, 6 o más regiones como las que tenemos actualmente, ¿no? También parte del marco normativo es la ley marco de modernización de la gestión del Estado y las leyes orgánicas como del Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué dice la ley marco de la descentralización? Bueno, da algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es la descentralización? Es esta transferencia de facultades y competencias del gobierno central y los recursos del Estado a instancias descentralizadas, ¿no? Luego, la desconcentración, que hablábamos, la distribución de estas competencias. eh, ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, lograr adecuados niveles de participación de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, que es importante saber que antes había, por ejemplo, un ministerio de la presidencia, ¿no? Entonces estaba el ministerio de la presidencia, que era como decir una PCM, era la encargada de elegir los antiguos jefes de los cetares, ¿no? Entonces era el mismo gobierno central que elegía a los representantes de las distintas regiones e iba implementando eh, las políticas públicas. No había este tema de democracia directa, ¿no? Digamos, los ciudadanos no podían elegir lo que eran sus propios representantes a nivel de regiones. ¿Qué otro punto, bueno, se puede mencionar importante? Es de que
en un inicio por qué no funciona el tema de la descentralización, y es porque en una primera etapa lo que se hace es se desconcentran las funciones, ¿no? Es decir, ya se dice, ¿no? Ya la educación es una tarea compartida tanto del Poder Ejecutivo y del gobierno central y de los gobiernos locales y regionales. Sin embargo, lo que no se desconcentra o descentraliza es el presupuesto. Entonces, tenemos que se le atribuyen nuevas funciones a estos gobiernos regionales recién creados, una serie de funciones, pero no tienen el presupuesto suficiente o adecuado para hacer frente a estos nuevos retos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que luego se va mejorando y actualmente sí cuentan con el presupuesto, incluso se dan estos temas del canon también, ¿no? Para proveer de mayores recursos. La ley de bases de la descentralización también habla, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Es el desarrollo integral, armónico del país mediante la separación de competencias y funciones. Esto es lo que hablábamos de las autonomías, ¿no? Estos los gobiernos regionales y locales ya empiezan a tener cierta autonomía frente al gobierno central para justamente proveer estos bienes y servicios. ¿Qué tipo de autonomía? Autonomía política, administrativa y económica, ¿no? La ley orgánica de municipalidades y orgánica de gobiernos regionales también, al igual que las leyes anteriores, lo que busca es, bueno, descentralizar estas funciones, pero siempre en el marco de las políticas públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la misión? Artículo 5, ¿no? De la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. ¿Cuál es la misión del gobierno regional? La misión es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a las competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible, ¿no? O sea, es decir, los gobiernos locales, regionales no pueden, de cierta manera, invertir o destinar los recursos de manera arbitraria o sin un norte fijo, ¿no? Sino para eso están las políticas públicas que van a definir un poco el rumbo y norte bajo los cuales tiene que haber esta inversión, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona la gestión pública, ¿no? La gestión pública se puede organizar a partir de tres principios básicos que tienen que ver primero con el valor público, luego con la gestión operativa y tercero con la gestión política, ¿no? Finalmente, ¿qué buscan todos estos tres pilares, por ejemplo? Es tener intervenciones públicas eficientes, ¿no? Es decir, hacer un uso adecuado de los recursos públicos, ¿no? Entonces, según Moore, ¿qué cosa es el valor público? Bueno, esta es una actitud de liderazgo de los funcionarios o funcionarios públicos, que eran los agentes que antes habíamos visto, al interior de sus instituciones, que eran estas organizaciones de la administración pública, con el fin de definir propósitos valiosos para la colectividad y crear un capital institucional que perdure en el tiempo, ¿no? O sea, lo que dice el valor público es que las intervenciones no se quiere que sean simplemente pasajeras o no tengan un mayor efecto en el tiempo, sino que éstas deben perdurar lo máximo posible para que sea rentable la inversión que se está haciendo, ¿no? Y para esto puede apoyarse en lo que es la innovación, ¿no? Que vamos a ver también más adelante. ¿Cuáles son algunas de estas premisas del valor público? Bueno, que el Estado está en constante competencia con los resultados producidos por el sector privado, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, las escuelas públicas, las escuelas privadas, ¿no? Entonces el Estado, hay una cierta competencia y para lo cual el Estado tiene que apoyarse en lo que es la innovación y de cierta manera mejorar procesos, mejorar el tipo de productos que va finalmente a brindar, ¿no? Eh, ¿Qué más? Estas acciones también que genera el Estado requieren legitimación, ¿no? Por parte de los ciudadanos, o sea, ganarse su confianza. Y para eso, o sea, lo que dice la nueva gestión pública es de que muchas de las acciones del Estado tienen que ser desarrolladas idealmente junto a la ciudadanía, ¿no? Actualmente, ¿cómo hacen digamos, los planes locales o algunas políticas?
los hacen, digamos, desde el gabinete, ¿no? Digamos, un ministerio agarra, contrata un pool de profesionales, digamos, 10 arquitectos y dicen ya ustedes, defínanme cuál va a ser el, la organización de la ciudad, cuál va a ser el plan urbano que va a tener con los conocimientos que ustedes tienen, ¿no? Pero la idea es de que haya una consulta con la gente, con los vecinos, con los ciudadanos, que finalmente saben de mejor manera cuáles son las necesidades que tienen en su ciudad, ¿no? En su área territorial. Luego, la gestión política, ¿no? Esta es, la dimensión política es fundamental en la definición de las intervenciones públicas. No van a ser los representantes políticos, digamos que los agentes podrían ser funcionarios públicos o representantes políticos, ¿no? Como regidores, congresistas, los cuales van a otorgar cierta autoridad pública y recursos para dichas intervenciones, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces eh, ciertas políticas o acciones del Estado requieren de un apoyo político, ¿no? Generalmente vemos de que para que una población sea atendida, a veces, como mencionábamos, ¿no? Las necesidades son tantas que, que es difícil ver cuál es más prioritaria sobre otra. Entonces, para esto, algunos representantes de la ciudadanía pueden hacer contacto con personajes que tienen poder político, ¿no? Por ejemplo, apoyarse con un regidor, apoyarse con un congresista de su región y buscar de que ellos, de cierta manera, logren que el Estado pueda intervenir más en su territorio específico, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las técnicas para la gestión política? Bueno, tenemos la promoción empresarial de la propuesta, la negociación, la deliberación pública, el marketing público y la comunicación estratégica, ¿no? Se da el caso, ¿no? De que el Estado plantea ciertos tipos de acciones o políticas, pero que no siempre son del todo bien aceptadas por la población, ¿no? Entonces corren el riesgo de haber invertido tiempo y recursos para desarrollar esta política pública que finalmente no sea aceptada por la población. Entonces, para esto, ¿qué tiene que hacerse? Bueno, tiene que hacerse una gestión política, promover la iniciativa, negociar con distintos actores, hacer una deliberación pública, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser estas medidas que se dieron durante el COVID, ¿no? De restricciones para hacer cierto uso de espacios públicos o de que salgan a comprar solamente hombres o mujeres, ¿no? Entonces, son casos de que el Estado, bueno, intentó negociar con la ciudadanía, pero no siempre tuvo, digamos, una deliberación adecuada, ¿no? Una negociación adecuada con esto, ¿no? Luego, el tercer factor es la gestión operativa. Esta consiste en la identificación, generación y despliegue de las capacidades operativas necesarias para crear el valor público definido, ¿no? Lo cual implica la ejecución de las actividades que forman parte de las intervenciones públicas. Acá que es importante saber es de que si bien las organizaciones o entidades del Estado están definidas, ¿no? Están definidas en estos organigramas que hemos visto, en las distintas leyes que puedan crear estos organismos. Hay que tener en cuenta de que las organizaciones pueden o funcionan, mejor dicho, de manera formal, ¿no? Formal en la medida de que se rigen bajo su manual de organización y funciones, ¿no? Lo que es su MOP, ¿no? O MOF, pero también se da que las organizaciones tienen una estructura informal. Por ejemplo, puede que haya ciertos procedimientos que no estén del todo normados, pero dentro de la institución se utilizan por uso y costumbre. No sé, o sea, digamos, la manera como tramitan un documento, la manera como reciben la atención a un ciudadano. O sea, la manera ideal es de que estén normadas, ¿no? En sus manuales, pero no siempre sea el caso, ¿no? Y finalmente es en la conjunción de esta organización formal, ¿no? Que es lo que se define dentro de su marco normativo y la organización informal, lo que te va a dar la organización real, ¿no?
¿Qué más hay que tener en cuenta? Que dentro de las organizaciones hay distintos niveles de poder, ¿no? Hay poder descendente, ascendente, horizontal, y esto va a generar una serie de relaciones que van a conllevar a situaciones de conflicto dentro de lo que son los funcionarios, ¿no? Por ejemplo, puede darse el caso del poder formal. ¿Cómo tienen poder formal? Bueno, un funcionario es nombrado jefe a través de una resolución, por ejemplo. Ese es un poder formal, o sea, el personal público tiene un cargo, el cual está avalado por una resolución y le da todas las atribuciones para ser jefe, ¿no? Pero hay otros tipos de poderes que, por ejemplo, tienen que ver con el control de los recursos o el poder de los líderes informales, derivado del proceso de toma de decisiones o el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Puede ser que una organización pública agarra y, y tiene un cambio en sus puestos de confianza, ¿no? Digamos, el jefe es nuevo. Entonces introducen un jefe nuevo que no pertenece a la organización y va a tener que hacerse cargo de todo un equipo de trabajo, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? No conoce a estos funcionarios y cada uno de estos funcionarios va a tener eh, distintos niveles de poder. Por ejemplo, va a estar el funcionario con mayor antigüedad, que va a tener un mayor nivel de conocimientos y va a hacer de que muchas de las decisiones o de la calidad del accionar de los jefes se vean comprometidos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos el ejemplo de una oficina de obras, ¿no? Entra un nuevo ingeniero y que va a estar a cargo de una serie de 15 distintos proyectos, pero la gestión pública, digamos, no tiene un proceso de adaptación, no es que el funcionario entra y se le da un mes para que se adapte o entienda cómo funciona, ¿no? Digamos, el Estado asume de que el funcionario a la hora que recibe su puesto o su resolución está apto para hacer frente a todas las necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este funcionario jefe, nuevo líder? Va a tener que consultar con los distintos funcionarios, pero digamos, si hay un funcionario que tal vez tiene algún tipo de conflicto con este y lo priva de cierta información relevante, por ejemplo, de plazos para ejecución o término de una obra, va a ser de que el jefe no se incurra en penalidades o en sanciones o castigos que finalmente va a verse reflejado en su desempeño y eso va a verse reflejado también en cómo lo ven sus jefes hacia arriba, ¿no? Entonces esto es muy común en las organizaciones públicas, ¿no? Pero ¿cuáles son algunas de las técnicas que se pueden llevar a cabo? Bueno, instaurar responsabilidades al interno, ¿no? Planificar, priorizar, modificar la estructura organizativa de los equipos, eh, digamos, adoptar nuevas medidas o cambios que se puedan ver en el corto, mediano plazo, que cierta medida motiven a los funcionarios para seguir trabajando y colaborando, ¿no? Ya, ¿qué otro tema es importante? Son los sistemas dentro de las organizaciones, ¿no? Esto está definido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Qué son los sistemas? Los sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado, ¿no? O sea, decíamos de que las organizaciones, por ejemplo, una entidad que deba proveer de material educativo para los colegios, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que desarrollar una serie de procedimientos, técnicas, instrumentos para poder proveer de la mejor manera este servicio y que los funcionarios también puedan saber bajo qué criterios tienen que guiarse, ¿no? Sus funciones. Estos son algunos de los sistemas funcionales, ¿no? Los sistemas administrativos, perdón, se dividen en dos. Tenemos los sistemas funcionales, sistemas administrativos. En el primer caso, los sistemas funcionales están dictados bajo decreto supremo. Esta es la última relación, son cerca de 33. Y como ven, son sistemas que tienen un ente rector, ¿no? Por ejemplo, dentro del Ministerio del Ambiente está el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Dentro, por ejemplo, de INACAL, Sistema Nacional para la Calidad, y así, ¿no? O sea, van a ver
dependiendo de los distintos ministerios, una serie de sistemas que van a ir desarrollando procedimientos, actos administrativos que ayuden a conseguir estos bienes y servicios, ¿no? También están los sistemas administrativos, los cuales tienen que ver con la gestión de los recursos humanos, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento, contabilidad, ¿no? Cada uno de estos va a estar alineado a un ministerio y va a tener una entidad rectora, ¿no? Algunos van a ser órganos de línea, otros organismos técnicos especializados. Pero en sí estos sistemas administrativos, uno los va a encontrar en las distintas entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, todas las entidades van a necesitar una unidad que vea un área, que vea recursos humanos. ¿Por qué? Porque todas las entidades tienen recursos humanos, funcionarios públicos, ¿no? Que requieren, no sé, gestionar sus vacaciones, gestionar su contratación, tipo de contrato, plazos, ¿no? Va a tener un área de abastecimiento. ¿Por qué? Porque requieren hacer adquisiciones para lograr sus objetivos institucionales, van a tener un presupuesto asignado, eh, van a tener, es posible que algunas de estas entidades tengan un área de inversión pública, la cual generalmente está representada a través de las unidades ejecutoras. Luego, otro punto importante es el problema público, ¿no? Veíamos de que la sociedad, o todos nosotros, o sea, los peruanos, tenemos una serie de inquietudes, problemas, carencias, los cuales requerimos sobre el cual requerimos que el Estado intervenga, ¿no? Entonces, hay una situación que no nos gusta, que son estas situaciones de carencia, frente a lo cual las entidades públicas, a través de la administración pública y la gestión pública, van a generar a partir de unas políticas públicas, que son estas guías o ejes rectores, van a generar una serie de bienes y servicios que van a buscar responder a estas necesidades, ¿no? Y sobre todo crear valor público. Pero, ¿qué ha pasado o qué pasa generalmente? Es de que el Estado o las entidades públicas brindan bienes o servicios que no necesariamente responden a las expectativas y necesidades que nosotros podemos tener, ¿no? O se le da prioridad en otros aspectos. Por ejemplo, puede ser el caso, eh, a ver, puede ser el caso, en el caso actual, digamos, de este tema de los huaicos, que la sociedad o las personas tienen un montón de necesidades, ¿no? De vivienda, de salud, de alimentación, pero digamos el Estado decide priorizar otro tipo de intervención. Entonces, digamos, está en la emergencia del huaico y decide, eh, no sé, brindar un servicio de promoción al deporte, por así decirlo. Entonces hace un evento o una campaña de aeróbicos. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ¿por qué el Estado brindaría un bien, un servicio de este tipo cuando las necesidades son otras, ¿no? Entonces, lo que se requiere siempre en el accionar del Estado es identificar de manera correcta cuál es el problema público, ¿no? Entonces, estos problemas públicos están íntimamente relacionados a lo que son las fallas del mercado, ¿no? ¿Y qué son estas fallas del mercado? Bueno, es una situación que se produce cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. Bueno, sabemos que el Estado se desarrolla a la par que el mercado, cada uno brinda, por un lado, bienes privados, por otro, bienes públicos. ¿Por qué? Porque los bienes son escasos, ¿no? Digamos, no todos los bienes alcanzan para todos, ¿no? Y van a suplir todas las necesidades que se tienen, entonces va a generar lo que se conoce como fallas de mercado, que son 5, ¿no? Una de estas fallas son la inestabilidad de los ciclos económicos, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que la economía tiene unos ciclos que hacen de que la estabilidad económica no sea constante, ¿no? Hay unas épocas de auge,
de estancamiento, de recesión, de recuperación, frente a lo cual el Estado va a ver necesario emitir o hacer cierto tipo de intervenciones para regular eh, estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando hay temas se requiere la recuperación económica, no sé, el Estado puede decidir bajar impuestos para las empresas, o por ejemplo, cuando hay, para que las empresas decidan invertir y generar mayor trabajo, etcétera, ¿no? Digamos, cuando hay recesión, también puede hacer otro tipo de intervenciones, ¿no? Otra falla de mercado es la existencia de bienes públicos, ¿no? Como decíamos, el Estado está en constante interacción con el mercado, entonces va a surgir de que hay cierto tipo de bienes que no son rentables para las empresas privadas y por ello el sector público va a tener que intervenir generando lo que se llaman los bienes públicos, ¿no? A estos bienes no se les aplica el principio de exclusión, o sea, es decir, digamos, los bienes públicos tienen por características que no son excluyentes. Por ejemplo, una manzana, si, o sea, es un bien unitario, ¿no? Si alguien hace uso de esa manzana, excluye a otra persona de que pueda hacer uso de ese bien y satisfacer sus necesidades, ¿no? Pero, por ejemplo, si vemos el caso de un bosque o de un parque, el uso de este recurso o de este bien público no impide de que alguien más haga uso de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, que la persona esté ahí viendo, eh, qué sé yo, la naturaleza, no impide de que otra persona pueda igual hacer uso de este recurso, ¿no? Luego, otra falla del mercado son las externalidades. Esta puede generarse a través de costos sociales al ejercer una actividad que produce ciertos bienes o servicios, y los cuales pueden tener externalidades negativas o positivas, ¿no? Por ejemplo, uno de estos casos es la minería, ¿no? La minería eh, es una actividad económica que genera externalidades positivas a través de la generación de empleo, mejora económica, mejora de las capacidades, atracción de la inversión privada, incremento del Producto Bruto Interno de un país, pero a su vez también tiene externalidades negativas, ¿no? Entonces, como son los relaves mineros, la contaminación ambiental, el uso de grandes fuentes de agua, ¿no? Entonces, lo que va a generar estas externalidades es de que el Estado se vea en la necesidad de intervenir, principalmente en lo que son externalidades negativas. Por ejemplo, en lo que son relaves mineros, el Estado va a tener que intervenir como a través de generación de políticas públicas, de que digan de que para que la actividad minera pueda funcionar va a tener que cumplir cierto tipo de requisitos, va a tener que fortalecer los organismos supervisores de la minería también, generar sanciones más altas tal vez. Entonces todo con la finalidad de mitigar estas externalidades. Y otro punto es la competencia imperfecta, la cual se entiende que el mercado, que es este otro competidor frente al Estado, tiende a ser solo una empresa, ¿no? Es decir, por motivos o razones de eficiencia, va a va a tender a unificar procesos, a unificar estándares, a unificar productos, y para ello tiende a lo que se llaman los monopolios, ¿no? Es por eso que el sector público va a tratar de regular este comportamiento natural del mercado, favoreciendo lo que es la libre competencia y estimulando la existencia de distintos tipos de vendedores, ¿no? Entonces, como mencionábamos, el mercado tiende a ser eficiente, ¿no? En el uso de sus recursos, a diferencia de lo que es el sector público, ¿no? Entonces, ¿esto a qué lleva? Lleva a la generación de lo que son monopolios. Sin embargo, hay que tener claro que en la Constitución, el artículo 61, establece de que no están autorizados en el Perú los monopolios, ¿no? Dice, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes, ¿no?
Eh, También, bueno, es importante mencionar de que hay ciertos tipos de monopolios. Hay ciertos tipos de monopolios que se conocen como monopolios naturales, ¿no? Ahí van a haber empresas como Sedapal, que o sea, el uso más adecuado, eficiente y racional que va a tener va a ser en una forma de monopolio, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cómo funciona Sedapal, no? Sedapal es la única empresa pública con participación privada que provee el servicio de agua y desagüe a nivel nacional. Pero ¿qué sucede? O sea, uno dice, ¿no? Este es un monopolio, es malo, qué sé yo, pero en realidad es un monopolio natural y es positivo. ¿Por qué? Porque si imaginamos que hayan distintas empresas proveedoras del servicio de agua potable y desagüe, tendríamos que prever de que para una misma calle, un mismo distrito, haya una serie de tuberías o infraestructura sanitaria para cumplir con este proceso. O sea, imagínense una calle con tuberías para agua de 5 tipos de empresas distintas. O sea, esto va a generar un sobrecosto en la inversión que va a requerir esta empresa y lo cual finalmente la va a derivar o atribuir al consumidor final. Entonces, terminaríamos todos nosotros pagando un servicio de agua casi inaccesible, ¿no? Además de los aspectos técnicos, ¿no? Que no sé, las secciones de vías no van a ser suficientes, o digamos, el tipo de interferencias con los cuales se pueden encontrar las tuberías, ¿no? De agua de desagüe. Luego, la distribución de la renta también es otro tipo de falla de mercado, bajo lo cual el Estado o el sector público va a tener que intervenir, ¿no? A través de una política fiscal, poniendo impuestos o dando ciertos tipos de incentivos focalizados, ¿no? Está el ejemplo de Pensión 65, que son estos tipos de manutenciones enfocadas en la población mayor, el bono Yanapay o el programa Juntos. Todos estos tipos, estas fallas hacen de que el Estado tenga que intervenir, pero vemos que van a haber distintos tipos, o perdón, grados de intervención. Va a haber puede que haya una intervención mínima del Estado, bajo lo cual el Estado suministra lo que son lo mínimo indispensable, como es la defensa, orden público, derechos de propiedad. Puede también darse el caso que hay una intervención moderada, bajo las cuales el Estado aborda externalidades, ¿no? Por ejemplo, el tema del medio ambiente que veíamos, o la regulación de monopolios, o corregir cierto tipo de información imperfecta, ¿no? Y una intervención dinámica ya cuando el Estado hace coordinación con la actividad privada, ¿no? Podemos decir que en el Perú hay todos estos tipos de grados de intervención, ¿no? Según cómo se vea, ¿no? Por ejemplo, tenemos intervención dinámica eh, cuando se hace el fomento de la inversión privada a través de los mecanismos de obras por impuestos, asociaciones públicos-privadas, acuerdos de gobierno a gobierno, ¿no? Intervención moderada, ya habíamos visto cómo puede regular algunas prácticas monopólicas o abordar externalidades a través eh, de sanciones más efectivas, ¿no? Bueno, vemos cómo cada falla de mercado está relacionada a una intervención del Estado. En el tema de la política de modernización del Estado, es esta política o instrumento normativo la cual es guiada a través de la PCM y en específico a partir de la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Eh, También este es un proceso, al igual que la descentralización, la cual tiene todo un marco normativo que se ha ido desarrollando y vamos a analizar rápidamente dos políticas públicas de modernización del Estado, la que es al 2021 y la más reciente al 2030. Vemos que en lo que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, se enfocaba que el problema público en el Perú, en la gestión, era el bajo desempeño del Estado, ¿no? O sea, era más que todo enfocado al funcionamiento del sistema administrativo.
a diferencia de lo que se ha identificado en lo que es la política nacional al 2030, ¿no? Ahora el problema público es bienes y servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público, es decir, está enfocado en el ciudadano, ¿no? Este es el gran cambio que se da en la política pública, que era al 2021 y al 2030, ¿no? El enfoque, primero, en un enfoque en los sistemas administrativos y luego un enfoque hacia el ciudadano, ¿no? Entonces, ¿en qué pilares se apoyaba la gestión pública, la política del 2021? Bueno, en 5 pilares: políticas públicas, presupuestos, gestión de procesos, servicio civil, ¿no? Y al 2030 hay nuevamente 5 pilares: política pública, estrategias, pero todos centrados en el ciudadano y enfocados en un estado abierto, que haya seguimiento, evaluación y mejora continua. Alguno de estos componentes es que, bueno, la política pública se forme a partir de evidencia, ¿no? O sea, los problemas públicos nacen a partir de evidencia y no simplemente hallazgos o formas arbitrarias, ¿no? También debe haber claridad acerca de los roles y competencias de todos los sistemas administrativos que van a participar, y debe hacerse de manera articulada. Luego, ¿cuáles son los objetivos en la política pública del 2030? Es que se cuenten con bienes y servicios, regulaciones de calidad que logren resultados de política pública basados en evidencia y que atiendan necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Entonces, esto es un poco un cuadro de cómo se ve una política pública que está planteada de manera adecuada, ¿no? Vemos que han identificado un problema público, ha planteado objetivos prioritarios, los cuales se traducen luego en lineamientos, luego se da actividades operativas, hay una unidad de medida para hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas, y se asignan responsables. Esto es algo importante, porque antes se hacían todos este tipo de planes, pero no decía quién los iba a hacer, ¿no? Entonces, de esta manera se delimita de manera, digamos, precisa, clara, ¿no? Entonces, ya para pasar a la práctica, ¿cuál va a ser? Vamos a tener un trabajo grupal de 15 minutos, de 8:30 a 8:45, en los cuales van a haber, somos 101 participantes, van a haber 10 grupos de 10, más o menos, eh, y se van a identificar un tema de interés, ¿no? El tema de interés que ustedes decidan, o sea, entre los 10 decidan algo que les interese investigar o trabajar, y este va a ser su tema de interés bajo el cual vamos a desarrollar todo el trabajo a lo largo de estas 6 sesiones. Luego, el siguiente punto es formular el problema público, ¿no? Este es un ejemplo de cómo, bueno, esta va a ser la base, cómo tienen que formular su problema, el enunciado del problema, ¿no? Tenemos una condición, un fenómeno social negativo, los ciudadanos afectados, el lugar, el lapso de tiempo, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo. ¿Cuál es la condición? Un bajo nivel. Puede poner deficiente, falta de, ¿no? Mal funcionamiento, qué sé yo, ¿no? Fenómeno social negativo, en este caso rendimiento académico en el área de matemática, puede ser no sé, comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Ciudadanos afectados, o sea, si afecta a vecinos de una comunidad, a estudiantes, a profesionales, madres de familia. Lugar, eh, ¿en qué lugar se va a desarrollar este problema identificado? Si es en, no sé, en San Luis, Jesús María, o es en Chimbote, alguna región que ustedes vean, no sé, interesante. Y lapso de tiempo, por ejemplo, esto es importante para hacer un seguimiento, una correcta identificación del problema, ¿no? O sea, durante qué años, o si es un solo año, ¿no? Y también se va a pedir que genere un árbol de problemas, ¿no? O sea, para efectos de ahora de los 15 minutos, la idea es que avancen lo más posible, ¿no? Si no, ya luego mañana lo pueden completar, ¿no? Pero sí queremos escuchar un poco cuáles son los temas, cuál es un poco el enunciado, y que pueden ir ya viendo cuáles son efectos, identificando algunos efectos, causas directas, ¿no? Este es el ejemplo de la política de modernización de la gestión pública. Ahí se ve, tenemos el enunciado, que va a ser su problema público identificado, cuáles son las causas directas que ustedes han identificado y cuáles son las causas indirectas, ¿no? Y finalmente, qué
qué efectos producen todo esto, ¿no? Eso es práctico, ¿no? Igual ahora que pasemos por los grupos, vamos a ir viendo con ustedes, ¿no?